grupo de gente que no ha manchado sus vestiduras porque lo merecen, porque son dignos de caminar con Él y estar junto a Él. Vamos hoy día entonces a entrar en el Antiguo Testamento para nosotros comprender qué son estas vestiduras que no debemos manchar. Porque si el Señor dice, aquí habla de unos pocos, utiliza la palabra pocos, pocos que no han manchado sus vestiduras, significa que muchos han manchado sus vestiduras. Vamos entonces a entrar en las escrituras para ver qué son estas vestiduras, qué son estos vestidos, qué significa este revestir y ponerse este vestido del cual nos habla nuestro Señor Jesucristo, del cual habla de ser merecedor, de ser digno, de estar junto a Él, quien no mancha su vestido. Vamos a ir entonces en algunos textos muy rápidamente del Antiguo Testamento, seleccionado algunos, como por ejemplo Éxodo capítulo 19, versículo 10, cuando el Señor Yahvé permite que el pueblo escuche la conversación que iba a tener él y Moisés en la cima del monte Sinaí. Pero para que pueda el pueblo escuchar la conversación de nuestro Señor, de Yahvé, pide que primero laven sus vestiduras para así quedar limpios, para purificarse. Con esto ya nos da una idea cómo ya el Señor desde el Antiguo Testamento, y vamos a ver desde cuándo habla de los vestidos. Esto les va a sorprender muchísimo, es algo muy hermoso. ¿Desde cuándo el Señor comienza a hablar de tener limpios los vestidos? Claro, en este caso del Éxodo, del Levítico, de Números, que habla de las vestiduras, de lavar vestiduras, lógicamente se refiere a las vestimentas externas, ¿no? Los vestidos externos, pero después, ya en el tiempo del Señor, esto adquiere un significado espiritual. ¿Qué dice entonces? Para acercarnos al monte del Señor, para acercarnos a escuchar la voz, debemos limpiar nuestras vestiduras para ser purificados y así poder estar escuchando la voz de Dios. Otro caso es, por ejemplo, cuando en Números 31, 24, cuando Israel había ganado una guerra para volver nuevamente al campamento de los judíos, para entrar al campamento que era como santo, como sagrado, le pide nuevamente Dios que por favor, antes de entrar, limpien y laven sus vestiduras, ¿no? Que laven, dice, y laven su vestidura, laven vuestra ropa y seréis limpios, ¿no? Pone en muchos casos el Antiguo Testamento esta relación de lavar el vestido para quedar limpio, ¿ya? Pero Dios no es que solamente se refería, aunque era un acto, digamos, externo, material, no se refería a eso porque Él siempre terminaba diciendo la frase, lava el vestido y quedarás limpio, ¿ya? Y no se refería solamente limpio de afuera, sino quedaba limpio, purificado. Por eso podía entrar, por ejemplo, a escuchar la voz de Dios, podía entrar cerca de la tienda del encuentro, podía entrar al campamento de los judíos después de una guerra, ¿no? Y así pone, sobre todo en el libro de Levítico, muchísimos ejemplos de estas vestiduras. Por eso el Señor pone después también varios capítulos, no es uno, varios capítulos, cómo Él da y explica hasta de qué material deben estar vestidos y revestidos, por ejemplo, los sacerdotes y el sumo sacerdote. Y comienza el Señor a dar una catequesis de lo que significan las vestiduras, lo que significa estar vestido, lo que significa el estar con estas vestiduras sin mancha, limpias. Hace mucha énfasis en que las vestiduras tienen que estar limpias, que tienen que estar blancas, ¿no? Nosotros ya sabemos cómo el Señor ilumina con su palabra, con su presencia, con la encarnación del Hijo de Dios, ilumina todos estos textos del Antiguo Testamento, ¿no? Por ejemplo, decía en Levítico 6:27, si la sangre del animal que se iba a ser sacrificado chorreaba sobre la vestidura de los sacerdotes tenían que inmediatamente ir y lavar, y dice, enseguida, y quedarás limpio. Siempre está esto de y quedarás limpio, ¿no? Quedará limpio la vestidura. Nosotros vamos a ver digamos, un anuncio de una profecía desde el Génesis en el capítulo 49, en el versículo 11, cuando Jacob comienza a dar las bendiciones a sus 12 hijos y llega a su hijo Judá, y en ese hijo Judá
toda la tradición, los padres de la iglesia, nuestra doctrina católica, ve en esas bendiciones a Judá un prototipo de las bendiciones que eran para Jesucristo nuestro Señor. Todo lo que le dice a Judá, porque le dice a Judá, por ejemplo, que de su casa de Judá, no se irá nunca el cetro del mando real y que va a ser reclamado por alguien que vendrá en el futuro, ¿no? Y nosotros sabemos por la doctrina que ese es nuestro Señor Jesucristo, pero no solamente dice que viene a reclamar el cetro de realeza y que viene a tomar su cetro, y por eso Jesús entra sentado en su burrico el día de Ramos, ¿no? Porque entra a recoger el cetro que estaba anunciado aquí en Génesis 49:11. Pero no solamente, aquí vamos a ver algo increíblemente maravilloso, como Dios nos va dando esta catequesis sobre las vestiduras, y dice aquí en el versículo 11, el que ata a la vid su borrico, ata a la vid su borrico, ¿no? Acuérdense que Jesús entró en el burro dentro de la ciudad de Jerusalén, ¿no? Y dice aquí, el que lava en vino su túnica, qué cosa, ¿no? Lava en vino su túnica, ¿ya? Estamos diciendo que estos son bendiciones a Judá, hijo de Jacob, pero que son dadas por nuestro Señor Jesucristo. Y dice, ¿en qué lava la túnica nuestro Señor? Dice, en vino, en vino. Como ustedes saben, el vino, si nosotros no leyéramos a la luz del Nuevo Testamento este texto, no comprendiéramos mucho. Pero leyendo a la luz del Nuevo Testamento, sabemos que el vino es, como ustedes saben, la sustancia que el Señor utilizó para convertir su sangre, para que sea su sangre. Entonces ya aquí en Génesis, qué impresionante, hermanos, ya se anuncia cómo el Señor lavará su túnica. Y Él lava su túnica para que nosotros también podamos tener limpias y lavadas las vestiduras. Pero vamos a ver cómo se lava, cómo fue ese proceso de lavar las vestiduras para nosotros también tener vestiduras limpias, ese lavar que decían. Todos estos ejemplos que les puse hace un momento, que cogí pocos, pero hay muchos en el Antiguo Testamento, de lava y queda limpio, vamos a verlo ahora espiritualmente. ¿Quién es entonces este que lava la vestidura? Nuestro Señor Jesús, tomando de esta profecía de Génesis, que lava primero él su túnica en el vino, en su propia sangre. Esto es maravilloso, es hermosísima esta figura y toda esta enseñanza, hermanos y hermanas queridas, nos va a permitir profundizar en lo que hace la sangre de nuestro Redentor, para que no quede la sangre del Señor como una simple devoción o que no quede la sangre del Señor solo para sellar puertas y ventanas, porque eso sería terrible, ¿no es cierto? Si vamos a ver que qué es lo que hace verdaderamente esta sangre de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros poder comprender esto, de qué hace este de lavar, ¿no?, la túnica con su sangre, nos vamos a primero a comprender cómo Dios pidió a los israelitas en el desierto este sistema de lavarse, de purificarse, ya cuando manda a construir el tabernáculo, donde había, como nosotros conocemos, el lugar santo y el santo de los santos, el lugar de los santos, que era el lugar donde estaba el arca de la alianza, que todos conocemos esto, pero había algo más que de pronto nosotros no hemos puesto atención y que es importantísimo para comprender cómo debemos lavar las vestiduras, cómo debemos, porque si no lavamos las vestiduras, y eso vamos a ver más adelante, no nos vamos a sentar en el banquete celestial. Entonces, este elemento que vamos a poner en este momento, muy importante, lo vamos a tomar desde el Romanos, San Pablo, Romanos capítulo 3, versículo 25, para nosotros comprender, digamos, con qué instrumento Dios utilizó para lavar las vestiduras y quedar limpios. Entonces, ¿qué dice Romanos? Romanos dice, todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Entonces, esto es lo primero, ¿por qué nosotros necesitamos que seamos lavados, purificados? Y vamos a entender por qué no dice lava tu alma, lava tu corazón, lava tu mente, sino dice lava las vestiduras.
Por eso es tanta insistencia desde el Antiguo Testamento en esto de lavar las vestiduras. Y no me quiero adelantar porque tiene un significado hermosísimo lo que es la vestidura en sí. Primero vamos a ver por qué tenemos que lavar. Entonces, aquí dice claramente, ¿ya? Porque estamos privados de la gloria de Dios, ¿ya? Y que nosotros debemos, para volver a estar delante de la gloria de Dios, porque la gloria de Dios en el antiguo Israel, en este tabernáculo construido en el desierto, en este lugar santo de los santos, esta gloria de Dios se posaba sobre un lugar específico, ¿no? Como nosotros sabemos, está el arca de la alianza, conocemos a veces hasta los querubines que están, ¿no es cierto?, en el arca de la alianza, y posiblemente no conocemos esta parte de este inmueble, porque así le pone el libro de Levítico, este inmueble que tenía que ir dentro de este templo para adorar y para recibir la gloria de Dios mismo. Y por eso San Pablo habla de eso, de que nosotros todos por nuestro pecado estamos privados de esa gloria. ¿Dónde bajaba entonces la gloria? Vamos a ver aquí, dice aquí, privados de la gloria, dice, y tenemos que ser justificados, que esta es la palabra importantísimo hoy tarde que debemos comprender, porque tiene todo que ver con esto de las vestiduras, por el don de su gracia, en virtud de la redención realizada por Jesucristo, a quien exhibió, aquí vienen estas palabras importantísimas, impactantes, ¿ya? Aquí, ¿qué está diciendo? Que por nuestro pecado estamos privados de la gloria, y porque estamos privados de la gloria necesitamos que el Señor con su gracia, con su poder, actúe en nosotros para ser justificados, ¿no es cierto? Así nos redime, alcance la redención, pero para hacer esto hay una cosa aquí que el Señor permita y el Espíritu Santo permita que a quien invoco en este momento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que podamos comprender con nuestro corazón para hacer carne y hacer viva esta palabra. ¿Qué dice aquí? Exhibió, ¿ya? Dice, para hacer todo esto, ¿ya? Y volver a lo que se llama la amistad con Dios, Dios exhibió un instrumento, ¿ya? Que es el símbolo de este instrumento, está en el Santo de los Santos, donde está el arca de la alianza y donde están los querubines. Y dice aquí, textualmente en Romanos, ¿no? Exhibió Dios como instrumento de propiciación. Esta palabra nosotros, sobre todo con la coronilla de la misericordia, ¿no es cierto?, que dictada a Santa Faustina por el mismo Señor, nosotros comenzamos a conocer la palabra propiciación en aquí, nosotros católicos cristianos. Podemos comenzar un poquito a escuchar esta palabra, pero posiblemente no comprendamos qué es la propiciación, este instrumento de propiciación que fue exhibido, mostrado, que el Señor puso en alto este instrumento de propiciación para que podamos todos ver, ¿no? Por eso lo puso en alto y lo exhibió como instrumento de propiciación. Entonces, para entender qué es la propiciación, nosotros tenemos que entender qué es el propiciatorio. Entonces, es este nuevo elemento, esta indumentaria, que era parte del Santo de los Santos en el tiempo del Israel que estaba en el desierto, ¿no? Y después también se trasladó al templo de Salomón, pero cuando estaba en el desierto, Dios les manda a construir este propiciatorio que está relatado en Éxodo capítulo 25, versículo 17 y siguientes. ¿Qué le dice Dios al pueblo? Tú construye tu arca de la alianza, ¿no es cierto?, donde vas a poner el testimonio, que es la tabla de la ley, vemos que él le pide poner el maná y le pide poner la vara de Aarón, ¿no? Y eso estaba recubierto de oro, pero sobre la arca de la alianza, y esto es lo que pocos conocen, había una tabla, aquí así larga, que incluso dice cuántos codos debería tener, qué medida debería tener, y que tenía que estar recubierta de oro. Entonces imaginémonos el arca, que es como exactamente parecido a un sagrario, para tener una idea, sobre el sagrario una tabla recubierta de oro, y sobre los extremos de la tabla, de un lado y del otro, estaban unos querubines, así como con sus alas custodiando. Algunos creen que era el arca,
pero lo que estaba custodiando era el propiciatorio. Nosotros vamos a comprender esto tan profundo, tan hermoso, cómo Dios nos va enseñando como a niños chiquitos desde el Antiguo Testamento para revelarnos ya y darnos ese alimento un poquito más fuerte, ¿no? De cuando ya el Señor ilumina todas estas palabras con su vida misma, con su explicación, con su palabra misma. Él se vuelve el mismo testimonio. Entonces, pero propiciatorio estaba sobre el arca de la alianza con los querubines, así como digo, las alitas haciendo así, para custodiar el propiciatorio. ¿Por qué? Porque el propiciatorio era el lugar donde bajaba la nube. Nosotros sabemos que la nube representa, en ese tiempo veían una nube, una nube verdadera, pero que cuando se habla nube para nosotros católicos representa la presencia misma del Espíritu Santo y por lo tanto la gloria de Dios. Entonces, por eso era custodiada por los querubines y después vendrán esos salmos maravillosos que habla a Dios en su trono de querubines, ¿no? O su carro de querubines, que Él está sentado sobre un carro de querubines, tomando la figura del propiciatorio, queridos hermanos y hermanas. Miren qué belleza. Entonces está la gloria de Dios sobre el propiciatorio y había pedido por Dios, explicado en el Levítico, en el capítulo 6, en todo el capítulo 6 explicado, lo que se llamaba el día de la expiación. Entonces vamos a ver estas palabras claves para comprender esto de estar vestidos. No, nunca más nosotros queramos manchar ese vestido que Dios nos va a regalar. Entonces, tenemos la palabra propiciación que viene de este lugar propiciatorio donde venía la nube, bajaba la gloria de Dios y un día al año que se llamaba el día de la expiación, segunda palabra importante, propiciación, expiación, y voy a explicar cada una muy bien porque vamos a comprender primero el misterio de la redención y qué hace ese misterio, qué hace, como decía, esa sangre preciosísima de nuestro Señor. ¿Qué pasaba entonces este día de la expiación, que era una vez al año? Entraba al lugar del Santo de los Santos, que estaba, como ustedes saben, dividido el Santo de los Santos con una cortina en la mitad, que solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. ¿Y qué hacía el sumo sacerdote? Tomaba sangre de cordero, primero para expiar, ¿no? Expiación, expiar sus propios pecados, y con su dedo tomaba la sangre sin tocar el propiciatorio, porque el propiciatorio era sagrado, nadie tocaba porque bajaba la gloria de Dios, ni el sumo sacerdote tocaba, sino con el dedo esparcía así 7 veces la sangre sobre el propiciatorio y sobre la falda, digamos, donde estaba asentado el propiciatorio y la arca. Luego de poner la sangre por sus propios pecados, ponía la sangre por los pecados de todo el pueblo. Y esto hacía una vez al año en el día de la expiación, el día de expiar. ¿No? Vamos a ver entonces cómo se trasladan todas estas figuras importantísimas a nuestro Señor Jesucristo, al mismo Señor, ¿no? A esa propiciación que nos está diciendo. Y ahora vamos a entender entonces que la propiciación, el propiciatorio del Antiguo Testamento era esta tabla recubierta donde bajaba la gloria. Y ahora Romano nos presenta con el mismo lenguaje, Romano nos presenta un instrumento que Dios exhibe como propiciatorio, como propiciación, ¿ya? Y este instrumento, hermanos queridos y hermanas queridas, como ustedes saben, es nuestro Señor Jesucristo. Él es ese lugar donde se ponía la sangre, ¿ya? ¿Y con qué se espiaba? Se ponía con la sangre de la víctima, ¿no es cierto? La sangre de la víctima se ponía y se esparcía en el propiciatorio. Ahora, ¿qué hace nuestro Señor Jesucristo? Él hace todo en Él mismo. Él es el sumo sacerdote que entra en el santuario, y ahí como nos explica el libro de los no entra a un construido por más, así dice el libro de los Hebreos, sino dice entra a un santuario celestial. El propiciatorio es él mismo, su cuerpo mismo, y la expiación hace él mismo y no sangre de otros, como dice el libro de los Hebreos, sino con su propia sangre.
Por eso he repetido muchas veces, si un judío, estoy hablando, él entenderían perfectamente porque ellos entienden lo que es la propiciación, la expiación, la remisión y la redención. Todo esto yo necesito para blanquear las vestiduras, para tener estos vestidos blancos, para recibir este don que es de Dios, este vestido que nosotros de pronto, tal vez porque no nos han enseñado, no conocemos la importancia de este vestido de gracia, de este vestido de santidad, ni tampoco sabemos cómo lo conseguimos. Y estamos viendo cuáles son los pasos de conseguir este blanqueamiento de nuestras vestiduras. Entonces aquí dice, ¿no? Propiciatorio viene de la palabra ka, pro, pe, cra, ka, con K, a, pro, red. ¿Y qué significa esta palabra? Significa cubrir, borrar, cubrir, borrar. Entonces, acordémonos, el propiciatorio, la tabla recubierta con oro, recibía la sangre del carnero de las manos del sumo sacerdote y que era con el propósito de expiar los pecados. ¿Y qué hacía el propiciatorio? ¿No? ¿Qué hacía? Era borrar y cubrir. ¿Qué cosa? Los pecados. ¿No? Eso es lo que hace nuestro Señor. Así nos blanquea las vestiduras. Como digo, el que usa, no usa, como ustedes saben, sangre de animal ya, sino su propia vida, su propia sangre, Él la entrega, ¿no? Para poner en el propiciatorio, que es el mismo, para borrar, para cubrir, ¿ya? Para cubrir, como dice aquí lo que explica la palabra, que significa la palabra propiciatorio, ¿no? Propiciatorio. Nosotros vamos a ver entonces que en el Éxodo, cuando estaba explicando lo del propiciatorio, nuestro Señor, Yahvé le dice a Moisés, en el propiciatorio, voy a leer textualmente, dice, allí me encontraré contigo, desde encima del propiciatorio, en medio de los dos querubines, me comunicaré contigo. Dice, te comunicaré todo. Era el lugar del encuentro. ¿Y por qué era ese lugar el propiciatorio, el lugar del encuentro? Porque era el lugar donde se expiaba. ¿Qué significaba? Que uno decía, perdóname, Señor, te he ofendido. Y era el lugar donde yo me quería amistar con Dios. Por eso es tan importante el propiciatorio. Por eso en la coronilla de la misericordia dice como propiciación, el lugar que recoge entonces la sangre de la víctima para pagar, saldar nuestros pecados, y no solamente ahí, sino para conversar, ¿no? Como veíamos aquí en el Éxodo que estábamos leyendo, ¿no? Para recoger ahí la voz de Dios, para nosotros ahí encontrarnos con la misma gloria de Dios. Imagínense lo que es el propiciatorio. Por eso el Señor Jesús después nos enseñará en su santa palabra que Él es el único mediador, ¿no es cierto? El único mediador entre los hombres y Dios. Es decir, esa propiciación que Él recibe y hace esto de saldar nuestras cuentas, nuestros pecados, y nos hace amistad con Dios, que nos pone nuevamente ahí, ¿no? Entonces, ¿quién era el encargado de la expiación? Solamente y únicamente el sacerdote. Y vamos a leer nosotros en el Levítico, en el capítulo 16, donde está toda la explicación de lo que les estoy diciendo, y si quieren, después lean y les complete toda esta interpretación, porque todo esto va dirigido directamente a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Qué dice en el versículo 32? Porque esto es importantísimo. Dice, hará la expiación el sacerdote ungido de manos consagradas, se revestirá de vestiduras sagradas. ¿Quién hace entonces la expiación sobre el propiciatorio? O sea, que pone la víctima sobre el propiciatorio. Solamente el que tiene puesto en sí las vestiduras sagradas y el que tiene las manos consagradas. Entonces, por eso nuestro Señor se presenta delante del Padre en el santuario celestial como sumo sacerdote y hace esto de ofrecer su sangre
en el propiciatorio que es el mismo, en la víctima que es el mismo y la expiación que la hace él como sacerdote, ya una sola vez, como nos explica el libro de los Hebreos, de una vez y para siempre. De una vez y para siempre hace esto con el propósito, queridos hermanos y hermanas, de blanquear nuestras vestiduras. Qué impresionante, qué maravilloso que es nuestro Señor, nuestro Dios, blanquear nuestras vestiduras, porque nosotros conocemos que nadie se va a sentar en la mesa del Rey, con el banquete celestial, cuando ya venga nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, cuando ya baje la nueva Jerusalén, si no tiene sus vestiduras blancas, blanqueadas, con llenas de esplendor. Ya para ir como terminando y redondeando un poco lo del Antiguo Testamento, entonces en Levítico 16, el versículo 34, dice que todo lo que estoy diciendo, esto es un decreto significa una ley de Dios que no toma en cuenta el querer o la voluntad del hombre. El decreto es un mandamiento que hay que cumplirlo y nada más, ¿no? Porque hay cosas que nosotros por nuestro libre albedrío tal vez podemos decirle no a Dios, ¿no es cierto? No a Dios. Esto cuando dice decreto en la palabra es algo que se debe cumplir. Y aquí ¿qué dice? Dice, se hará este decreto perpetuo, que esto es un decreto perpetuo. Esto de poner la sangre en el propiciatorio, de expiar con la sangre de la víctima para expiar los pecados y las culpas del sacerdote y del pueblo. ¿No? En este caso, nuestro Señor Jesucristo no tenía culpa. Entonces, Él no tenía que poner la primera aspersión de sangre, sino él solamente ofrece toda su sangre. Ya no solamente las 7 aspersiones que hacía el sumo sacerdote, sino toda su sangre, no por sus pecados, sino por el pecado, como dice el libro de los Hebreos, de multitudes, ¿no? De muchos. Dice, no solamente para nosotros, utiliza la palabra nosotros, que somos los creyentes en Jesucristo, el nosotros, sino para multitudes, para muchos, para muchos. Todo esto está en el libro de los Hebreos, en el capítulo 9, si quieren después también nuevamente leer. Como es decreto perpetuo, ¿qué significa? Que nunca termina, no, nunca termina. ¿Qué pasa con los judíos? ¿No es cierto? Ustedes saben, los judíos no tienen templo y ellos no pueden hacer sacrificio, no pueden hacer esto de entrar al propiciatorio y poner la sangre, etcétera. ¿Quién continuó, en dónde se continuó este decreto perpetuo? Fue en la Santa Iglesia Católica, que Jesús hace de una vez y para siempre, y nosotros en cada Eucaristía, a través nuevamente del sacerdote que está revestido, como dice aquí el libro de Levítico, no como quiera, revestido con vestiduras sagradas, tal cual dice aquí el Levítico, cumpliendo este decreto, como dice, perpetuo, revestido, está actualizando, no está volviendo a hacer un sacrificio, sino está actualizando o trayendo de la eternidad al presente en cada misa este único sacrificio que hizo nuestro Señor para siempre, ¿no? Entonces acordémonos de este propiciatorio para entender la palabra propiciación, para entender la palabra expiación, ¿no? Que muchas veces encontramos que San Pablo nos explica que Jesús entregó su vida por expiación de nuestros pecados, ¿ya? La expiación, entonces la propiciación es recibir, cubro la culpa. La expiación es la entrega, la víctima que se entrega, la sangre derramada que se entrega para poner sobre el propiciatorio y el propiciatorio cubre, por eso estaban las querubines cubriendo, ¿no? Cubrir el pecado. Y esto tiene que ver muchísimo, hermanos, que me parece hermosísimo nosotros poder reconocer y ver, ¿ya? Cómo desde el Génesis el Señor fabrica túnicas. Vamos a ver, esto está en Génesis capítulo 3, versículo 21, ¿no? Ya Adán y Eva habían comido del árbol del bien y del mal, ya habían pecado, reciben el castigo de Dios, cada uno, ¿no es cierto? Y inmediatamente, dice el versículo 21, Yahvé Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel, túnicas. Nosotros en los dibujitos vemos que están como cubiertos con hojitas, no. Dios les reviste, les viste, les pone una túnica,
¿ya? Y esto tiene que ver mucho con la túnica que el padre del hijo pródigo le pone. Miren qué belleza de simbología, qué belleza, cómo el Señor nos habla, cómo el Señor nos reviste. ¿Qué reviste Adán y Eva? Reviste su vergüenza, porque como ustedes saben, cuando pecan y se ponen delante de Dios, lo primero que sienten Adán y Eva es vergüenza. ¿Vergüenza de qué? De su desnudez. Pero no sentían esa vergüenza cuando no estaban en pecado. Entonces, esa vergüenza les viene de estar delante de la presencia de Dios desnudos. ¿Qué significa, no es cierto? Que no están revestidos de la gracia, están sin nada. Esa es la desnudez, ¿no? Esa es la desnudez y la vergüenza que te viene de estar en pecado mortal. Y Jesús y Dios nos pone entonces esta túnica aquí que vemos en Génesis. Esta túnica dice de piel, no está puesta porque sí. De piel, como ustedes saben, es de animal, ¿no es cierto? Esta túnica de piel que está puesta en Génesis desde el principio, ¿ya? De piel, nosotros vamos a tomar ahora este nuevo figura de animal que es el cordero. ¿Y por qué Jesús se llama a sí mismo el cordero de Dios? ¿Ya? Ya esta nueva túnica construida por Dios como Génesis, cuando Yahvé hizo para Adán y Eva, ahora para nosotros, es de esta nueva piel de este cordero, ¿no? De este cordero que es el cordero de Dios. Esta nueva túnica ya no es física, digamos como el caso de Adán y Eva, sino es una túnica espiritual, pero no porque sea espiritual, queridos hermanos y hermanas, significa que no exista o que no la tengamos. Así como Adán y Eva tenían la túnica, así como los israelitas tenían que lavar sus vestiduras para acercarse a Dios, a lo sagrado, o para entrar al campamento, o para muchas otras ocasiones que nos relata el Antiguo Testamento, así nosotros también tenemos que aprender a reconocer, a darnos cuenta cuál es nuestra vestido, cuál es nuestra vestidura. ¿Qué significa esta vestidura ya en nosotros? Esta túnica, nosotros imaginémonos ponernos esa túnica como es, como pinta, digamos, el Génesis de animal, ahora el Cordero de Dios, nos podemos imaginar incluso que nuestra túnica es como de piel de cordero, ya para poder nosotros visualizar, como dice el catecismo de la Iglesia Católica, cuando uno hace la oración de meditación, uno puede utilizar la imaginación. Entonces vamos a imaginarnos que esta túnica nueva de piel, no de cualquier animal, ¿no? Sino de Dios mismo que se pone a él mismo como esa víctima, como ese cordero por expiación, para darnos esta nueva túnica, hermanos. Porque ¿qué nos hace estar despojados o sin túnica? Nos hace estar como en el pecado original, nos hacen estar caídos, nos hacen estar dispuestos o predispuestos a que nuestra carne esté siempre cayendo a la concupiscencia, que nuestra mente siempre esté atada al mundo y a las cosas del mundo, que nuestro corazón esté solamente ocupado en las cosas del aquí y del ahora, y que nuestras manos estén solamente trabajando para los trabajos del mundo y no para extender el reino. Eso hace que estemos nosotros sin túnica, sin vestido, cuando nosotros ya conociendo cómo conseguimos la túnica, acordémonos, propiciación, expiación, para remisión, es la palabra correcta. Remisión significa que se borra, ¿no es cierto?, la culpa de nuestro pecado. Se borra. ¿Y cómo se borra? Esto explica el profeta Isaías en el capítulo 53, que es este maravilloso texto donde habla de este sacrificio del Cordero, que dice que era mudo, transquilado y que cargaba no sus culpas, sino las nuestras, que era magullado, dice ahí Isaías, es bellísimo, ¿no? Se llama el canto del siervo doliente. Ahí nos relata entonces cómo hizo Dios para mandar a su propio hijo, para él tomar esta figura del animal sacrificado que era el cordero, siendo él Dios mismo. ¿Para qué? Hermanos, esto es lo más hermoso. Para él sacarse su piel, su propia piel,
su propio vestido de dignidad de rey para ponernos a cada uno de nosotros. Eso es lo que hace la redención, hermanos queridos, ¿ya? Eso es lo que hace la sangre puesta en el propiciatorio, que es cubierta, propiciación, acuérdense, cubrir la culpa, perdonar, ¿no? Cubrir la culpa para amistarnos con nuestro mismo Dios. Dice, Cristo nos cubre del pecado con su muerte ante el Señor de los ejércitos. Nos cubre con su sangre, con una túnica limpia y que es perpetua, hermanos. ¿Y por qué el Apocalipsis entonces nos habla de pocos que no manchan la túnica? ¿Qué significa, como decía al principio, muchos manchan la túnica? ¿Qué significa el pocos y el muchos? Todos tenemos esta túnica, hermanos, porque eso es lo que nos alcanzó el Señor con su muerte en la cruz. Cuando dice Romanos que exhibió el instrumento de propiciación, está explicado que es cuando Dios fue alzado él mismo en la cruz. Ese fue el instrumento de propiciación, se alzó en la cruz para alcanzarnos esas nuevas vestiduras. Y que San Pablo tanto nos habla cuando, por ejemplo, va a hablar del bautismo. Él nos dice que somos revestidos de la gracia, que somos revestidos de Cristo. Y esto explica el Papa Benedicto, emérito Benedicto XVI, en una homilía del Jueves Santo del 2007. Esto explica, dice, Pablo está escogiendo exactamente el símbolo de los vestidos, de la vestidura, para poder nosotros comprender esto de que estamos revistiéndonos, que no es propio. Por eso decía hace un momento que por qué utiliza esta figura, este símbolo de la vestidura, que es algo que yo me pongo encima, ¿no es cierto? No es mi parte de mi piel, no es parte de mí misma. Justamente para que nosotros siempre sepamos cuál es nuestra naturaleza, cuál es nuestra verdadera condición, qué condición, ¿no es cierto? Eso nos explica San Pablo, la condición de esclavos, ¿no? ¿Esclavos a qué? Al pecado, a la concupiscencia. Y que para salir de ahí tenemos que revestirnos de Cristo, salir de ese hombre viejo, como hemos hablado en algunas ocasiones, a pasar a ser ese hombre nuevo, revestido de la gracia, revestido de Cristo. Y aquí tenemos un teólogo que se llama Pseudo segundo Crisóstomo, que dice que el nombre de los cristianos que son redimidos con la sangre del Señor y que esa sangre fue presentada en el santuario celestial delante del Padre por manos del mismo Jesús, dice que nuestro nombre es vestidos. ¿Qué les parece? Nosotros nos debemos llamar vestidos, vestidos. ¿Vestidos de qué? De Cristo. ¿Vestidos de qué? Del esplendor de la gloria del Señor. ¿Vestidos de qué? De la luz admirable de nuestro Jesús. Por eso, si nos vieran, si tuviéramos estos ojitos abiertos a las cosas espirituales y nos vieran, nos dijeran, ahí están los vestidos, ahí están los vestidos. Si nos desvestimos, queda nuestra propia desnudez, como Adán y Eva. ¿Qué significa esa propia desnudez? ¿No? Nosotros, aquí le voy a poner lo que el Papa mismo, el Papa emérito Benedicto dice, nosotros estamos revestidos de preocupaciones, de mundanidad, esa es nuestra propia realidad, ¿no? Dice, nos secuestra el mundo, dice el Papa Benedicto, dice, nos secuestra el mundo, los ojos y los oídos, así dice, nos secuestra el mundo, para que nuestros ojos y nuestros oídos no estén centrados en nuestro Señor. Y para que estén centrados en nuestro Señor, tenemos que abstraernos, hermanos queridos, del mundo y de la mundanidad, para nosotros así siempre brillar con el esplendor del vestido sagrado que nos pone Cristo como propiciación. Esa es la propiciación de nuestros pecados, darnos un vestido nuevo. Qué hermoso nombre, hermanos. Qué hermoso nombre, es que nos digan vestidos, ¿no? Y vamos de aquí en adelante, si nos decimos vestidos, va a ser la cosa más hermosa que nos puedan decir, ¿no? Que nos puedan decir. En primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 2, nos dice claramente aquí San Juan que Jesucristo es víctima de propiciación por nuestros pecados
lo que les decía en un momento, y no solo por los nuestros, ¿no? Primera de Juan 4:10 dice, en este consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Aquí está utilizando estas dos palabras, propiciación y expiación. Ya podemos comprender un poco más claramente la diferencia de las dos y qué importante que son estas dos palabras en nuestras vidas para andar revestidos de Cristo. Por eso nosotros católicos todavía, gracias al cielo, tenemos todos estos símbolos litúrgicos que vienen ya predispuestos y diseñados por el mismo Dios desde el Antiguo Testamento. Por eso nuestros sacerdotes se revisten, ¿no? Están diciendo yo, humano, pecador, pero yo me revisto de Cristo, me revisto de la santidad, me revisto de la gracia. Incluso dentro de la vestidura de los sacerdotes, por ejemplo, monástica, está el amito. El amito era la capucha, ¿no? Que se ponía también el sacerdote para revestirse y dar la Santa Eucaristía, la Santa Misa. Y ese amito significaba cubrirse la cabeza, significaba me cubro con los pensamientos de Dios, me cubro con su voluntad, me quito mis propias ideas, mis propios pensamientos para yo cubrirme, ¿no? Me cubro con la misma inteligencia y la sabiduría de Dios. Qué bonito, ¿no? Es como los judíos también hasta el día de hoy, desde el antiguo hasta el día de hoy, se ponen también su túnica en la cabeza con el mismo propósito que también nuestros sacerdotes que tienen esta capucha todavía, y sobre todo en los monasterios, ¿no? Después ellos se ponen el alba, ¿no? El alba que es blanca, eso me estoy revistiendo de la blancura de Dios. Y eso es lo que explica la exégesis aquí en la Biblia de Jerusalén, de este capítulo 3 del Apocalipsis, que el blanco representa no solamente la blancura y la pureza, ¿no? Que es estos vestidos blancos que han sido blanqueados, ¿no? Vamos a ver cómo han sido blanqueados, hemos estado viendo cómo han sido blanqueados, pero vamos a ver cómo aparecen estos vestidos blanqueados al final también en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 7, ¿no? Que han sido blanqueados. Y también representa, como decía, no solo la pureza y la blancura, sino representa el gozo y la alegría de los hijos de Dios cuando están cerca de Dios, cuando están en comunión con Dios, cuando caminan con el Señor, ¿no? San Gregorio Magno, padre de la iglesia, papa, dice, porque en la altura de la claridad superior se le unirán a Jesús los que brillan por justicia, indicando con él el nombre de vestidos a los justos que unirá consigo, ¿no? Que unirá consigo. Este nombre poderoso, hermanos, qué belleza, ¿no? Dice, iremos revestidos de ese esplendor. Donde nosotros podemos ver en el Evangelio, ¿ya? Que Jesús mismo aparece con esplendor. Nosotros podemos ver en Marcos, en el capítulo 9, donde nosotros vemos el relato de la transfiguración, ¿no? Este relato de la transfiguración, donde Jesucristo como ustedes saben, sube a la montaña de la transfiguración, al monte Tabor, con Santiago, Juan y Pedro. Y como ustedes saben, ahí habla, el Señor baja la nube, acuérdense, propiciatorio, baja la nube, Jesús propiciatorio, baja la nube en el monte Tabor, también aparecen Moisés y Elías, ¿ya? Y ahí que dice Marcos en el capítulo 9, en este relato, dice, se le pusieron sus vestiduras esplendorosas, más brillantes que el sol, ¿ya? Esto es una cosa de resaltar, hermanos, porque cuando hemos leído, hemos estudiado de pronto la transfiguración, no nos hemos dado cuenta posiblemente que habla de las vestiduras de Cristo, no habla de su rostro, aunque su rostro también estaba brillante, no habla de su mano, de sus ojos, no decía sus ojos están brillantes, dice sus vestiduras, ¿ya? Ahí estamos viendo nosotros cómo quedaremos con nuestras vestiduras,
como ya en la tierra hay estos pocos, que habla el Apocalipsis, capítulo 3, que es el tema de hoy, estos pocos que tienen las vestiduras ya resplandecientes porque no las han manchado. ¿Qué significa que yo mancho? Es clarísimo lo que significa que yo mancho, ¿no? Como mancho solamente, y esto explica Papa Emérito Benedicto XVI, no solamente con el pecado, sino simplemente porque yo todos mis sentidos los oriento al aquí y a la hora y a la vida del mundo y todo lo que tiene que ver con la mundanidad. Ahí estoy manchando la vestidura de que me he puesto el Señor y manchando ese vestido que le costó sangre a nuestro Señor. Qué fuerte, ¿no? Es una cosa como bien fuerte, ¿no? Nosotros les voy a dar el significado, ¿ya? ¿Qué significa, según el Papa Emérito Benedicto XVI, estar vestidos con este vestido que Cristo nos pone, ¿no? Acordémonos, Génesis, Yahvé poniendo a Adán y Eva, y de ahí el hijo pródigo, revestido, opuesto, esta túnica por el Padre, ¿no? Es lo mismo, es este sentido mismo, ¿no? Y el Papa nos explica con estas palabras, dice, que entramos, ¿qué significa estar con este vestido? Que entramos en una comunión existencial con Él, con su ser, y en nuestro ser confluyen y se comprometen y se compenetran con el ser de nuestro Señor. ¿Qué significa que me compenetre mi ser, que confluya mi ser con su ser, como dice aquí el Santo Padre Emérito Benedicto XVI? ¿Qué dice? ¿Qué significa que esta comunión existencial, este compenetrarme? ¿Qué significa? Es lo que dice Gálatas en el capítulo 2, versículo 20. Ya no soy yo que vive, ¿quién vive? Que es famosísima esta, ustedes han oído muchísimas veces, pero tiene que ver esto con las vestiduras, esto que está diciendo Pablo, con este vestir. Ya no soy yo quien vivo, sino es Cristo que vive en mí. ¿Ya? Ya no es yo quien vivo, sino Cristo que vive en mí. ¿Qué significa entonces? Que ya no soy, empieza diciendo ese ya no soy, que está en contraposición, digamos, con el yo soy, el que soy, ¿no? El nombre revelado por Yahvé a Moisés. Yo soy el que soy. Y el nombre en el que aparece también en el capítulo 1 del Apocalipsis, ¿no es cierto? Que dice, yo soy el que era, que es y que va a venir. ¿Qué es estar entonces compenetrado, revestido? Es que yo ya no soy. ¿Qué les parece, hermanos? Este nombre que me da el revestirme con Cristo, ponerme la piel de cordero a la manera del Génesis, me hace el ya no soy, para que el ya no soy haga que viva el que es, ¿no? El que es. Por eso aparece con este nombre poderoso, nuestro Dios. Yo soy el que soy. Qué poder de nombre. Pero existe ese nombre para que aparezca ese nombre también en nosotros de yo ya no soy. Ya no soy quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Entonces dice el Santo Padre Emérito, dice que nos lleva esto entonces, ¿a qué nos lleva este revestirnos? A ser nosotros no solamente otros Cristos, sino a ser otros dioses, como nos explica las Escrituras aquí en la tierra. ¿No? Qué belleza, ¿no? Por eso San Pablo en Efesios 4:22, por ejemplo, él nos habla mucho de esas veces, pero en Efesios 4, un ejemplo, nos dice él, debéis despojarnos del hombre viejo. Debéis despojarte. Esto debería ser la enseñanza nuestra hoy día. Esa debería ser ahora nuestro propósito, hermanos. Despojarme de las vestiduras del hombre viejo, ¿no? Y revestirme, por eso San Pablo mucho del revestirme. ¿Qué significa revestirme? Ponerme el vestido que Dios me alcanzó a través de la propiciación, la expiación, la remisión de mis pecados que hacen esta redención para así adquirir y adquirió el Señor un vestido nuevo a cada uno de nosotros. Dice, revestíos del hombre nuevo, creado ya según Dios. Entonces, esta vestidura
te hace este hombre nuevo al modelo originario, hermanos, antes de la caída de Adán y Eva. A eso te hace ese vestido, ¿ya? Ese vestido. El primer vestido que Yahvé les puso en el Génesis a Adán y Eva cuando habían pecado era para cubrir su vergüenza, su desnudez, ¿ya? Esta ya no es para cubrir la vergüenza, la desnudez. Este vestido ya es para hacernos semejantes y para que de nosotros resplandezca, no es, obviamente no nuestra luz, sino la misma luz de Cristo, no la misma luz de Cristo. El alba, les decía, el alba, que es esta túnica blanca se ponen los sacerdotes, ¿no es cierto? Dice, evoca el día festivo, ¿no? El día festivo en que el hijo pródigo fue, a pesar de todo lo que ha hecho, fue puesto esta túnica, esta vestidura blanca, y quedó hecho, como ustedes saben, hijo del rey, ¿no? Que era heredero de todo lo que tenía el rey, de eso hace. El Papa Emérito Benedicto pone un ejemplo tomado de un escritor ruso que se llama Tolstoy, para nosotros comprender esto de las vestiduras, porque es importantísimo. ¿Qué dice? En este breve relato, en esta homilía del Papa, dice que pone este es como un cuento, digamos, ¿no? Que un rey severo, de un reino, ¿no? Que era muy severo, pide a sus sabios y a sus sacerdotes, explíquenme lo que es Dios, quiero que me enseñen a Dios, ¿no? Dice que los sabios no pudieron, y que antes de que los sacerdotes intenten explicarle al rey qué era Dios, o quién era Dios, o cómo era Dios, viene un pastor, ¿no? Pasaba un pastor y le dice al rey, pastor, señor rey, yo le quiero explicar quién es Dios. Y el rey dice que por curiosidad le dice, bueno, explícame, pastor, quién es Dios, cómo es Dios y cómo le conozco a Dios, ¿ya? Y el pastor le dice, para que usted le vea a Dios, necesito que usted me dé sus vestiduras y yo me visto con las suyas y usted se viste con las mías. Y dice ahí este breve escrito de Tolstoy, dice que hicieron ese intercambio de vestiduras, que este rey severo, medio extraño, pero muy curioso, dice, voy a hacer este cambio de vestiduras. Yo, rey, revestido con todo el lujo y oro y todo, me voy a poner esta pobre vestidura de este pastor. Y este pobre pastor, ¿no? Sucio, andrajoso, se va a quedar vestido de rey, ¿no? Y dice que el pastor, ya cuando estaban revestidos, el pastor le dice, esto es Dios, ¿no? Qué belleza, ¿no? Qué belleza como San Pablo dice, nos explica cómo Jesús se abajó para tomar la condición de esclavo. Hizo eso. Se despojó de su vestido de rey, de su realeza, para intercambiar vestidos, hermanas y hermanos queridos, para intercambiar esos vestidos con nosotros. Él tomó nuestros vestidos de pastor, de pobre, de mísero, de miserable. Ya, él tomó y se vistió así para ponernos todo su vestimenta de rey, todo, sin dejar ni un detalle. Eso es lo que es nuestro Dios. Ese es Cristo. Eso es lo que vino a hacer. Esa es la propiciación, la expiación, la remisión, la redención para darnos ese vestido de rey. Él primero se despojó completa y totalmente. Y nosotros no por mérito, por eso es vestido, no es algo mío, no viene en mi piel, no viene en mi cerebro, no viene en mi corazón, no viene en mi capacidad de ningún tipo, ni de obra, ni de mente, ni de hablar, ni de nada. Viene de esa gratuidad, de esa grandeza inmensa, inmensa de nuestro Señor, ¿no? Que nos viste Él con sus propias vestiduras esplendorosas, majestuosas, divinas a cada uno de nosotros, hermanos y hermanas queridas. Miren qué belleza esto de las vestiduras y cómo nosotros debemos cuidar. Imagínense ustedes que les presten un vestido de rey, a ver si ustedes serían descuidadas para manchar ese vestido. Así mismo, igualito. Tenemos que nosotros de aquí en adelante caminar, así caminar como que tuviéramos ese vestido. Por eso
La Santa Iglesia Católica tiene todos estos vestidos, por ejemplo, de curitas, de monjitas, de diferentes colores, porque representan diferentes cosas espirituales, pero siempre con este sentido de sentirse revestido, de saber que por dentro sigo siendo esta persona, ¿no? Este Adán y Eva caído, y que por gracia del Señor en el bautismo me sacó de esa caída, de ese pecado original, y me puso ese vestido el día del bautismo, pero a lo largo de mi vida, posiblemente cuántas veces le he manchado, descuidado, pero ahora ya no podemos tener ese descuido porque hoy el Señor vino a revelarnos esto en su palabra, hoy a cada uno de nosotros, los que estamos escuchando este momento, los que escucharán después, sabemos hoy que ya no podemos nosotros descuidar, manchar esas vestiduras reales de nuestro Rey, el Señor de los ejércitos, que está arriba con esplendor, con gloria, con majestad. Por eso decía aquí en el Apocalipsis 3, en el versículo 4, cuando empezamos, que decía, pocos no mancharon sus vestiduras y yo caminaré con ellos porque se lo merecen. No, que nosotros seamos de esos pocos hermanos, de que Dios permita que de ahora en adelante tengamos conciencia de esta vestidura que tenemos todos, cómo fue comprada esta vestidura, dónde fue puesta la sangre de la víctima, quién es la sangre, quién es el propiciatorio, quién expió, quién es el sumo sacerdote, solamente para alcanzarnos este vestido, hermanos queridos. Solamente para eso, hermanos, ¿ya? Eso es el propósito de la sangre, de la redención, para que nosotros revestidos de Cristo ya no vivamos como decíamos hace un momento, ya no soy yo, es Él todo en mí, y así nosotros terminar vistiéndonos con el vestido que se llama el vestido nupcial. ¿Qué les parece, hermanos? Ese vestido nupcial no es el mismo vestido que nosotros tenemos, el vestido que nos reviste de la gracia, que es el vestido de la gracia que recibimos en el bautismo, que se llama así, el vestido de la gracia. Este vestido nupcial ya es uno en el camino, ¿no? Al no manchar la vestidura, cuidar que no manchar esta vestidura con mi pecado, con estar solamente, como digo, consiguiendo las cosas del mundo, que ese vestido mío de la gracia se transforme en lo que se llama el vestido del amor, hermanos. ¡Qué belleza! Miren, qué belleza. Este vestido del amor, que es el vestido con transfiguración que brilló, como dice Marcos 9. No era el vestido de la gracia que tenía el Señor, porque Él es inmaculado. Era el vestido del amor, hermanos. Y ese es el vestido que nos tiene que encontrar el Señor antes de que Él venga. Ese es el vestido que tenemos que tener puesto sin mancha. No solamente para esperar la segunda venida, como nos pide nuestra fe, sino para esperar el posible encuentro que podamos tener. No sabemos del día de la hora que nos vamos a encontrar con el Señor, pero que nos encuentre ya puesto el vestido nupcial, el vestido del amor, ¿no? Nosotros leemos, por ejemplo, en la parábola que se llama banquete nupcial, que está en Mateo capítulo 22, ¿no? Del versículo 1 al 14, cómo ahí se muestra este vestido nupcial y muestra cómo todos están llamados al banquete del Cordero, pero hay quien aparece que no tiene el vestido de boda, y el vestido de boda es ese vestido del amor, de estar coronados con el amor, de nosotros, nuestros actos siempre estén coronados con el amor a Dios sobre todas las cosas y a los semejantes, incluido, como siempre hemos dicho, a los propios enemigos. Miren qué belleza de enseñanza que el Señor ha permitido que hoy tengamos, queridos hermanos y hermanas. Acordémonos de mi nombre, yo no soy yo, no soy yo, para que sea el yo soy todo en mí, para que así resplandecer, así ese propiciatorio donde baja la gloria, también se convierte ese mismo vestido mismo, que como digo, no es mi mérito ni es nada mío, yo me visto viene de esa entrega tan grande que Dios hace en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces terminamos aquí, hermanos, esta enseñanza rogándole a nuestro Dios, rogándole a nuestro Señor, pidiendo el auxilio al Espíritu Santo para que todos nosotros pidamos
esa gracia de tener cuidado con nuestro vestido, de tener nosotros ese vestido como lo más grande, hermanos, que nos hace reconocer lo miserables que podemos ser, los pecadores, los débiles que podemos ser, pero que nos revestimos con este vestido de gracia primero y después con este vestido nupcial. Que Dios permita, hermanos, a cada uno de nosotros estas bodas con el Cordero, que nuestras almas estén resplandecientes para recibir al novio, que estemos en vela, hermanos, para que nuestras obras sean agradables a Dios. Le damos gracias al Padre, gracias al Hijo, gracias al Espíritu Santo. Le proclamamos en esta tarde a nuestro Dios, Señor Todopoderoso, como nuestro todo, nuestro único, y que nosotros seamos llamados con este nombre tan hermoso de vestidos. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Amén, aleluya, gloria a Dios.